Exconvento de Santiago Apóstol en Tonalá, Jalisco. El exconvento de Santiago Apóstol en Tonalá es patrimonio cultural edificado. Los edificios históricos nos permiten conocer el pasado, conforman el vínculo cultural e identitario entre generaciones. Nos dan la posibilidad de tener contacto con las formas de vida y significados que se encuentran reflejados en los espacios de los antiguos edificios. Majestuosas construcciones, obras máximas de arquitectura, repositorios de las expresiones artísticas de su época, pintura artística, pintura mural, esculturas, detalles labrados sobre sus muros, expresividad y riqueza formal que caracterizó a nuestra arquitectura y que es el reflejo de nuestra historia, el sincretismo cultural. Ubicación. El exconvento de Santiago Apóstol en Tonalá se encuentra ubicado al oriente de la ciudad de Guadalajara, en el corazón del centro histórico de Tonalá, Jalisco. En las confluencias de la calle Pedro Moreno y Benito Juárez, esta última conforma el eje este-oeste que inicia en el exconvento y se dirige al poniente hacia la ciudad de Guadalajara, mientras que la calle Pedro Moreno se orienta norte-sur, vinculando directamente el convento con el cerro de la Reina Oxitepetl, al norte del poblado, donde según la crónica de Fray Antonio Tello se libró la batalla entre españoles y naturales en la época de la conquista. El trazo urbano del centro histórico de Tonalá toma como referencia la orientación de estas dos importantes vías, que en algún momento de la historia también dividieron al poblado en cuarteles, que en ese entonces estaba conformado por un grupo de 9 manzanas, dejando al centro la plaza principal y el mercado. El exconvento de Santiago Apóstol en Tonalá, Jalisco, es uno de los pocos conjuntos conventuales fundados en la segunda mitad del siglo XVI en el occidente de México. Permanece todavía en funciones, por lo que es considerado como un monumento vivo. Para conocer este patrimonio resulta imprescindible saber la historia de su origen y la biografía del edificio. Para esto nos apoyaremos de una reconstrucción histórica. Tonalá es una población con antecedentes prehispánicos. De hecho, fue uno de los sitios más importantes en el occidente del territorio al momento de la conquista española, de la mano de Nuño Beltrán de Guzmán en marzo de 1530, librándose una batalla militar en este sitio, llamado Cerro Xitepetl o Cerro del Ombligo. De acuerdo con un texto histórico que es la crónica de Fray Antonio Tello, relata la campaña militar en Tonalá, describiendo la lucha y la aparición de Santiago Apóstol durante la pelea, logrando la victoria para los españoles y salvándolos gracias a su intercesión. Con esta descripción se inicia la historia y el sincretismo cultural que celebra la advocación del convento a Santiago Apóstol en Tonalá, una tradición viva que perdura hasta nuestros días y lo podemos apreciar en el folclore de sus fiestas patronales. En un principio, la conquista espiritual del territorio corrió a cargo de los frailes franciscanos, quienes tenían la encomienda de erigir las primeras fundaciones conventuales. Tonalá formó parte de este proceso, pero debido a acontecimientos históricos sucesivos, el convento franciscano se ubicó en otro asentamiento indígena, Tetlán, por lo que Tonalá se mantuvo al margen y sin recursos para continuar las obras materiales de su iglesia. Sin embargo, con la poca infraestructura con la que contaba, se continuó el proceso de evangelización, ya que Tonalá era cabecera de la que dependían varias comunidades aledañas. La reconstrucción histórica de la obra material del convento explica las etapas en las que fue edificado, los elementos que lo componen y otros que ya no existen pero que alguna vez fueron parte de él. Nos permite hacer una correcta lectura del edificio en orden cronológico, un análisis de sus elementos y la relación con los hechos históricos que los motivaron. El edificio que conocemos hoy en día fue obra de los frailes agustinos, inició en la segunda mitad del siglo XVI para continuar lentamente durante el siglo XVII y concluir la obra material en la primera mitad del siglo XVIII, con la construcción de la torre campanario, de acuerdo con los libros de fábrica del propio exconvento.
Fray Diego de Basalenque visitó Tonalá como parte de un recorrido que hizo durante la primera mitad del siglo XVII a través de la provincia de San Nicolás Tolentino. Hace una breve descripción del conjunto conventual, mencionando el tamaño de su nave principal y la ornamentación de sus edificios. Una de las construcciones más antiguas del ex convento era el ocupado por los frailes agustinos que estaban ubicados en el llamado segundo patio, al sur del conjunto, una construcción que consta de 2 crujías perpendiculares y un patio central. Aquí se encontraron indicios del refectorio, cocina, sala capitular, celda del prior y celda para los frailes. Sus características espaciales prácticamente han desaparecido debido a que por mucho tiempo fueron subutilizados o prácticamente abandonados. Esto en la etapa de transición del clero regular a secular en la segunda mitad del siglo XVIII. Otro de los espacios más antiguos y el más emblemático del conjunto es la Capilla Prístina. Se ubica al oriente de la nave principal y actualmente es el presbiterio. Es el único espacio del conjunto que está construido en piedra. Esta es una de las características que va de acuerdo con la ideología de los padres agustinos, donde los espacios más importantes del convento deberían ser dignos para el oficio religioso. En su interior es un espacio muy sobrio, delimitado por 4 columnas circulares con fuste estriado, sobre las que se apoya una cornisa perimetral que se unirá al resto de la nave. Cuenta con un acceso lateral que comunica directamente con la sacristía. Se han ubicado por lo menos 3 distintos altares en este espacio. El actual es de estilo ecléctico, construido en material y recubierto con decoración en cantera. Lo que distingue a este edificio son sus detalles al exterior. Esta capilla ostentaba en el arco principal de su fachada decoración ataurique, que son vástagos entrelazados y emblemas de la Orden de San Agustín, un corazón. La clave de dicho arco representa un cartón decorativo con la efigie de Santiago Apóstol, como testimonio de la identidad del edificio. Este vestigio aún se puede apreciar al visitar la planta de azotea. Esta decoración es de estilo barroco, al igual que la pila bautismal de origen tributario o tequitqui. La nave principal se construyó adjunta a la Capilla Prístina durante el siglo XVII, ocultando parcialmente la portada decorada con la efigie de Santiago Apóstol. La nave es de planta basilical, divide su espacio interior con 6 pares de columnas en forma cuadrada, montadas en un pedestal. Estas columnas presentan una decoración muy sencilla, apenas un perfilado muy sutil en sus aristas. La nave cuenta con 3 accesos. El principal se ubica al poniente en su fachada y 2 puertas laterales alineadas en un eje norte-sur. La puerta norte conduce inmediatamente a una calle lateral descendiendo a través de una escalinata. Ostenta un pórtico tallado en piedra, flanqueado por 2 pilastras estriadas que sostienen un entablamento decorado solamente en sus extremos, rematado en su parte superior por una cornisa. Las enjutas presentan motivos florales. Sobre este pórtico, una ventana lateral es enmarcada en piedra a manera de ventana coral, resaltando aún más la solemnidad del ingreso. En esta misma fachada se encuentra el emblemático arbotante en forma de arco, que por sus dimensiones monumentales destaca en el conjunto arquitectónico. La puerta sur comunica el interior del conjunto conventual a través del claustro. Su pórtico también está tallado en piedra, pero más austero con respecto a la puerta norte. De acuerdo con los libros de fábrica, a principios del siglo XVIII se construyen 2 espacios adosados a la nave, una capilla y el baptisterio, ubicados en el costado norte del conjunto. Sobre el baptisterio se edificará el primer cuerpo de la torre campanario. Otro espacio construido en esta temporalidad es la capilla mayor. Se ubica en la esquina suroriente de la nave principal, adjunta a la sacristía. Cuenta con un ingreso desde el exterior a través del claustro donde se aprecia un extraordinario pórtico tallado en piedra, destacando sus gruesas jambas decoradas con elementos fitomorfos y en la clave del arco una escultura adosada que representa un águila, símbolo de San Agustín. Sobre las molduras superiores destaca un friso decorado con flores rematado por una cornisa. Las cubiertas de la nave principal y la Capilla Prístina cambiaron a un sistema abovedado, requiriendo una mayor altura por el desarrollo de los arcos fajones y formeros, que integrarían la nueva estructura, motivo por el cual se adicionaron dados en la parte superior de las columnas de la nave, esto en 1722. Dando continuidad con la construcción de la torre campanario en la esquina norponiente del conjunto, esta consta de 2 cuerpos. El primero es el campanario de base rectangular. En cada una de sus caras presenta 2 esbeltos vanos que son rematados por un arco labrado en piedra. Cada uno de estos arcos ostenta en su clave distintos emblemas tallados.
En la fachada poniente, la fachada principal del conjunto, se distingue un escudo heráldico de los agustinos flanqueado por 2 querubines, ubicado en el eje central de la torre sobre el reloj. El segundo cuerpo o cuerpo superior de la torre es de base octagonal. En cada una de las caras presenta un estrecho vano que es rematado por un arco tallado en piedra, cuya base está decorada en alto relieve. Sus 8 aristas representan pilares que sostienen una cornisa perimetral, sobre la cual descansan los remates de forma piramidal correspondientes a cada una de las esquinas. La torre campanario está cubierta por una cúpula con linternilla, rematada en la parte más alta por una cruz de hierro forjado. En la parte más alta de la fachada principal de este segundo cuerpo, se aprecia un tallado en piedra con la imagen de la Virgen de la Soledad, flanqueada por 2 rostros con motivos vegetales. La portada principal del exconvento cuenta con elementos muy sobrios. El vano de la entrada está delimitado por unas pilastras de fuste liso, apenas decorados con una línea en bajorrelieve. Sobre ellas descansa un arco tallado en piedra, continuando con la misma sencillez decorativa de sus apoyos. Al ingreso se suman otros elementos decorativos como un par de pilastras cuadradas a los costados. Presentan basa, fuste estriado y capitel, sobre el que descansa un entablamento con inscripciones, para ser rematados por una cornisa que sirve de arranque a la ventana coral. El ingreso principal es flanqueado por 2 elementos semicirculares a manera de torres adosadas. Son robustas debido a que contienen a los contrafuertes de la fachada. Ambas, en su parte superior, ostentan un escudo. El de la derecha destaca un monograma a Cristo, mientras que el de la izquierda un monograma mariano. Ambas torres adosadas son rematadas por una guardamalleta, tallada en piedra, de forma semicircular que sirve de base para terminar en punta formando un cono. La ventana coral está al centro del ingreso principal. Está delimitada por un marco tallado en piedra con decoración fitomorfa de manufactura tequitqui. En los extremos superiores destacan 2 figuras humanas y al centro del claro una imagen de una iglesia. Sobre el marco descansan molduras, seguido de un friso decorado con motivos florales y sobre él una cornisa. En la parte superior de la ventana coral, al centro del frontón triangular se ubica un nicho con forma de venera, que actualmente está vacío. El avance constructivo que caracterizó a este periodo consistió en la remodelación y terminación de espacios transitorios, como la portería frente al conjunto en 1741 y el actual claustro en 1744. Este espacio corresponde a un patio porticado de forma cuadrangular. Cada lado consta de 5 columnas en estilo toscano construidas de piedra, al igual que su arquería. Varias de sus claves están decoradas con elementos florales. Una serie de gárgolas se ubican al interior del claustro sobre la parte superior de su paramento. Ángeles y figuras zoomorfas son representadas en ellas. El atrio. Para accesar a él, desde el exterior es necesario ascender por una escalinata. El ingreso principal está ubicado al poniente, custodiado por el monumento a Pío IX, que data de 1887. Este espacio abierto es delimitado por una barda atrial original de 1890, conformada por una reja sostenida por pilares hunchados de forma cuadrada decorados por un capitel y un copón de barro como remate decorativo. El espacio que ocupa el atrio anteriormente formó parte de un conjunto de jardines y tiempo atrás el sitio donde se ubicaba el antiguo panteón. Como se mencionó con la instalación del monumento Pío IX, fue la culminación de una serie de remodelaciones y mantenimientos mayores que tuvo el exconvento. La obra corrió a cargo del presbítero Antonio Galindo, realizados en la segunda mitad del siglo XIX. Estos incluyeron el cambio del aspecto interior de la nave al estilo de la época, el neoclásico. Hasta aquí se ha hecho una revisión de los elementos y espacios arquitectónicos más representativos que integran al exconvento de Santiago Apóstol en Tonalá. Para concluir, cabe resaltar la importancia del exconvento como patrimonio, la conjunción de los distintos valores que representa, un legado cultural que mantiene viva la tradición a través de los significados contenidos en su arquitectura.